Muy bien, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en la física, estática. Tenemos aquí la primera parte de la estática, estática 1. La estática es muy importante ya que con la estática vamos a poder aprender a graficar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y garantizar el equilibrio mecánico que hay en ello. Cuando nosotros vamos por la calle podemos ver ciertos cuerpos en equilibrio y estos cuerpos están en equilibrio gracias a que hay fuerzas que actúan sobre ellos. También vamos a poder observar y visualizar otros cuerpos que incluso estando en desequilibrio también van a presentar estas fuerzas. Hay que tener en cuenta que el equilibrio de fuerzas siempre estuvo presente. Por ejemplo, tenemos las pirámides, Machu Picchu, algunas otras, Roma, por ejemplo, ¿no? El Coliseo Romano y grandes construcciones para las cuales se utilizaron fuerzas. ¿Pero qué fuerzas habrán utilizado? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Qué principios habrán tenido? ¿No? Entonces vamos a ver en este capítulo todo lo mencionado. Entonces, en estática 1, como un objetivo que vamos a tener nosotros es primero estudiar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para de esta manera ir garantizando ¿qué cosa? El equilibrio que tienen ellos, el equilibrio mecánico, tanto en la traslación como en la rotación que van a presentarse sobre estos cuerpos. Y otro punto importante que vamos a estudiar dentro de la estática es esto de aquí, dibujar de manera correcta las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Un problema puede tender a ser muy sencillo, sin embargo, si es que no sabemos graficar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pues vamos a tener algún tipo de dificultad. Y ello lo vamos a ver el día de hoy. Bien, veamos. A continuación tenemos un bloque, por ejemplo, ¿no? Puede ser una bolsa de cemento, podría ser, ¿no? Un mueble, algún objeto. Ahí está, algún objeto. Y en otro lado hemos colocado un tabladillo, ¿ya? Sobre dos, digamos, ladrillos ahí colocados. Cuando este bloque o bolsa de cemento lo colocamos sobre el tabladillo, observamos que este tabladillo se curva, toma esta forma. ¿Y a qué se presenta o a qué se da? ¿A qué se debe esta curvatura que se presenta? ¿Por qué ya no sigue recto? Porque ahora trata de hundirse este tabladillo, ¿no? Entonces, para responder esa incógnita, vamos a hacer en este contacto, por ejemplo, vamos a hacerle un pequeño, como quien dice, un pequeño zoom para poder entender ello. Entonces, entre el cuerpo, que puede ser el bloque, una bolsa de cemento, como te decía, y el tabladillo, vamos a hacer una separación imaginaria entre ellos. Sabemos que están en contacto, pero tenemos ahí una separación imaginaria. En esta separación imaginaria que estamos haciendo, podemos notar que entre los dos hay una interacción entre ambos. También se le suele llamar acción mutua. Entonces, tanto el tabladillo como con ese objeto están generando una cierta interacción. Fíjate, aquí hay una acción mutua, una interacción entre ellos dos, ¿ok? Ahí está. Entonces, a esta forma de presentarse le vamos a llamar interacción. Ahí está, interacción. O también se le suele llamar acción mutua. Una acción mutua entre ambos cuerpos que se presentan. Por ejemplo, podría colocar esta regla aquí y veo que esta regla con la pizarra están teniendo una cierta interacción. Hay una acción mutua, una acción entre la pizarra y la regla y una acción entre la regla de pizarra. Mutuamente ambos están interactuando. Bien, para entender mejor esto aquí, veamos, ¿no? Para poder medir cuál es la intensidad con la cual se presenta una interacción, vamos a hacer uso de una magnitud física llamada fuerza, ¿no? Esa magnitud física llamada fuerza va a ser muy importante de ahora en adelante para todo nuestro curso, que es lo que vamos a venir trabajando. Pero, ¿cómo lo encontramos? Por ejemplo, entre mi mano y la pizarra hay una interacción, ¿sí?
sí, hay una interacción, se dio con una cierta intensidad. Pero si esta intensidad va incrementándose, sigue dándose la misma interacción entre mi mano y la pizarra. Pero si esta intensidad se incrementa aún más, sigue dándose la interacción. O sea, la interacción es la misma. Sin embargo, lo que está variando es la intensidad con la cual se da esta interacción. Para poder medir esa intensidad con la cual se presenta una interacción entre dos cuerpos, usamos una magnitud física llamada fuerza, la cual va a presentar una unidad muy importante, que es el Newton. Entonces, cuando hablemos de fuerza, vamos a estar hablando de Newton, 5 Newton, 8 Newton, 20 Newton, dependiendo. Bien, entonces, este señor de acá, Isaac Newton, ¿no? Científico muy, pero muy brillante, postuló una serie de leyes, en realidad, ¿no? Y una de sus leyes, en este caso, la tercera ley de Newton, vamos a ver en qué se enfoca. Ya que podemos tener, digamos, el fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando uno juega fútbol y patea una pelota, entre el pie y la pelota hay una acción mutua, hay una interacción. Ahora, dependiendo de cuán intenso yo vaya a golpear la pelota, esa intensidad en la interacción lo voy a determinar a través de una fuerza. Entonces podría decir, lo he pateado con más o menos fuerza con él. Para ello, lo que voy a hacer es una separación nuevamente imaginaria, al igual que en el caso anterior, una separación imaginaria. Entonces, nuevamente observamos que entre ellos dos hay una acción mutua. Entre ambos hay una interacción entre los dos. Muy bien, ahí está. Hay una acción mutua. La persona a la pelota y la pelota a la persona. Mutuamente están interactuando. Entonces, a esta fuerza con la cual la persona, por ejemplo, va a golpear esta pelota, vamos a decir así, le vamos a llamar una fuerza de acción. Entonces, tenemos por acá FA, a la cual le vamos a llamar fuerza de acción. Y a esta fuerza con la cual la pelota, digamos, va a interactuar con la persona, vamos a llamarle lo que es la fuerza de reacción. Por este lado, mira. Fuerza de reacción. Entonces podríamos decir que a toda acción le corresponde una reacción. A toda acción le corresponde una reacción. Es por eso que la tercera ley de Newton también se le conoce como una ley de acción y de reacción. ¿Sí? Vamos a ver entonces en qué se enfoca esta tercera ley o a qué nos hace mención esta ley. Bueno, se debe tener en cuenta en esta tercera ley de Newton lo siguiente. Tanto la fuerza de acción como la fuerza de reacción, ambos deben actuar en una misma línea colineal, como puedes observar acá, ¿ok? A esta línea colineal. A esa línea colineal se le llama línea de acción. Entonces, por aquí, algo muy importante es que la fuerza, miren lo que voy a colocar por acá, la fuerza de acción, y la fuerza de reacción, ¿ya? La fuerza de acción y la fuerza de reacción deben ser colineales, actúan en unas mismas líneas de acción. Ahí está. Actúan en una misma línea, ¿ya? Actúan en una misma línea de acción. La línea de acción va a ser muy importante. Mira aquí, la línea de acción. Entonces, por ejemplo, si yo golpeo con esta regla parte de la pizarra, voy a tener que graficar imaginariamente una línea de acción a través de esa interacción que voy a tener. Si yo golpeara en este sentido, tendría que graficar una línea de acción a través de la acción mutua que se está presentando. Entonces, es muy importante tener la línea de acción en donde se va a presentar estas fuerzas. También se debe tener en cuenta, aquí en la tercera ley de Newton, lo siguiente, que tanto la fuerza de acción
como la fuerza de reacción, ambos en valores deben tener o deben ser lo mismo. O sea, los valores que presenta la fuerza de acción y la fuerza de reacción en valores son los mismos. De esta manera podríamos decir que la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Estas fuerzas son iguales en módulo, ¿ok? Presentan igual módulo. Como estamos indicando que la fuerza se presenta en Newton, por ejemplo, si decimos que esta persona interactúa con la pelota con una fuerza de 2 newtons, la pelota también interactúa inmediatamente con el pie de la persona con 2 newtons. Ahí está. Si él, digamos, que golpea la pelota con 4 newtons, se podría decir que la pelota golpea a la persona también con 4 newtons. ¿Por qué? Porque la fuerza de acción y la fuerza de reacción en valores numéricos, ¿cómo deben ser? Iguales. Pero estamos observando también que hay una fuerza de acción hacia la derecha y una fuerza de reacción a la izquierda. Entonces, vectorialmente hablando, la fuerza de acción y la fuerza de reacción deben ser iguales siempre y cuando se le agregue aquí un signo. Este signo me va a indicar que ambos tienen direcciones opuestas. Entonces podría decir acá, esto sería igual debido a que tienen direcciones, ¿ya? Ambas fuerzas presentan direcciones opuestas. Es decir, si uno va a la derecha, inmediatamente el otro iría ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Si uno golpea para arriba, el otro inmediatamente golpea ¿para dónde? Para abajo. Si yo golpeo para adentro con 5 newtons, él golpea para afuera con 5 newtons, ya que los valores son iguales, pero las direcciones son opuestas, actuando siempre en la misma línea de acción que tenemos nosotros. Y por último, otro punto muy importante que podemos tener por aquí es lo siguiente, es que tanto las fuerzas generan, vamos a decir así, por ejemplo, si cuando esta persona golpea la pelota, ¿qué ocurre? La pelota sale disparada, ¿cierto? A pesar que es la misma fuerza, la persona se queda ahí. ¿Y por qué la persona se queda en ese lugar? Obviamente, la persona tiene más masa, podríamos decir que, ¿no? Es más pesado, por decir así, ¿cierto? Entonces, las fuerzas que aparecen en este caso van a generar diversos efectos sobre cada cuerpo, efectos diferentes. La fuerza genera efectos diferentes sobre cada cuerpo, sobre cada cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso hace referencia justamente lo que es la tercera ley de Newton, ¿no? Vamos a repasar esto aquí. Por ejemplo, si yo logro golpear esa parte de la madera, algo así como si fuera un karateka, ¿no? Golpeo ahí con 20 newtons, la madera inmediatamente está golpeando mi mano también con 20 newtons. Si yo golpeo en diagonal hacia abajo, la madera estaría golpeando en diagonal hacia afuera, ya que las fuerzas tienen direcciones opuestas. En el momento que le golpeo, hay una línea de acción en la cual va a estar actuando esta fuerza de manera imaginaria. Los efectos que genera cada fuerza sobre cada cuerpo son diferentes. ¿Por qué? Porque de un manotazo podría lograr romper esta madera, se rompió, pero mi mano puede quedar lo mismo, puede dañarse también, ¿no? Los efectos son diferentes. Entonces, las fuerzas generan diferentes efectos sobre cada cuerpo. Teniendo en cuenta las consideraciones que tenemos en lo que es la fuerza, vamos a pasar ahora a ver cuáles son aquellas fuerzas que comúnmente vamos a estar utilizando. Generalmente aparecen en la resolución de los problemas. De aquí en adelante, en todos los temas vamos a involucrar fuerzas. Entonces, son estas fuerzas las que generalmente, comúnmente van a estar apareciendo. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver a continuación.
Bien, pasemos a ver ahora lo que son las fuerzas usuales. Dentro de las fuerzas usuales vamos a encontrar algunas fuerzas bastante importantes. Una de ellas es justamente esta fuerza, la llamada fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es aquella fuerza que se presenta cuando un cuerpo va a comenzar a interactuar con este planeta, con el planeta Tierra. Entonces, aquí vamos a tener algunos ejemplos de aplicación. Por decir así, la caída de una manzana, ¿no? Hemos visto que cuando hemos hecho caída libre, estos cuerpos caen debido a que son atraídos por el planeta, la atracción terrestre. Entonces, esta manzana va a comenzar a caer debido a que hay una fuerza que lo atrae. En realidad, ¿qué fuerza es? Esta fuerza es la interacción que hay entre este cuerpo y el planeta Tierra. Ahora, cuando hablamos de interacción, así como en el ejemplo anterior que vimos entre la persona y la pelota, no necesariamente la interacción se puede dar por contacto directo, sino también una forma de distancia. La interacción también se da a distancia. En este caso, la manzana y el planeta Tierra están interactuando. Entonces, de esta manera, vamos a graficar sobre la manzana la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad se caracteriza porque la vamos a graficar siempre verticalmente hacia abajo. Cualquier objeto que se encuentre dentro del planeta Tierra, lo graficamos verticalmente hacia abajo. De esta manera, graficamos así. Fuerza de gravedad. ¿Ok? Por ejemplo, un niño haciendo educación física, jugando básquet, lanza una pelota, trata de encestar ahí en la canasta. A pesar que la pelota va a describir esa trayectoria, en cualquier posición en donde se encuentre esa pelota, va a estar actuando la fuerza de gravedad. ¿Y cómo actúa esta fuerza de gravedad? Verticalmente hacia abajo. Obsérvese, nótese que no importa la trayectoria que describe el cuerpo. Solo tenemos que graficar la fuerza de gravedad, verticalmente hacia abajo. Un pequeño insecto subiendo por una pared, a pesar que está subiendo, está caminando, pues una araña, ahí, su fuerza de gravedad, ¿cómo lo graficamos? Verticalmente hacia abajo. De esta manera, graficamos lo que es la fuerza de gravedad que actúa sobre ese insecto. Ya que si este insecto lo mueve un poquito, va a comenzar a caer debido a que interactúa con el planeta Tierra. Un auto subiendo una cierta pendiente, ¿no? Comienza a subir este auto, a pesar que el movimiento se va a dar a través de esa trayectoria, pues la fuerza de gravedad de este auto está actuando verticalmente hacia abajo. ¿Ok? Entonces, con esto decimos nuevamente, ¿no? Que cualquier cuerpo que se encuentre en las inmediaciones terrestres va a graficarse su fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo, hacia donde interactúa con este planeta, que es el planeta Tierra. Ahora, esta fuerza de gravedad nosotros la vamos a poder representar de manera matemática, en donde matemáticamente se representa de esta forma. Fuerza de gravedad es igual a la masa que tiene el cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces G es lo que le hemos llamado la gravedad, y eso va a depender mucho del problema, si es 9,8 o 10. M es la masa que tiene el cuerpo, ¿ok? La masa tiene que estar en kilogramos, ojo con eso, ¿ya? Masa en kilogramos. Y el bueno le hemos llamado lo que es la fuerza, aquí está, la fuerza de gravedad. L es la fuerza de gravedad. En algunos casos se le suele llamar peso, ¿ok? Peso. Por eso lo estoy colocando entre comillas, ya que la fuerza de gravedad en realidad no es el peso, pero se le suele llamar el peso, ¿no? Entonces no hay problema si por ahí podremos encontrar de repente un texto, el peso, ¿no? Lo dejamos ahí. Bien, una observación muy pero muy importante dentro de lo que es la fuerza de gravedad es, si bien es cierto que graficamos la fuerza para abajo, pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo que se presenta ahora es homogéneo? ¿No? Entonces, en estos casos he graficado por este lado dos cuerpos homogéneos.
Uno que es una regla, puede ser una barra, una regla, ¿no? Ahí. Y otra vez que es un cuadro, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en casa, un cuadro. Digamos que los dos cuerpos sean homogéneos. Entonces, de ser homogéneo el cuerpo, ¿qué es lo que se hace? Se grafica la fuerza de gravedad en el centro geométrico de dicho cuerpo. En esta barra su centro geométrico sería el punto medio. Entonces, ubicamos aquí el punto medio de este cuerpo y es ahí donde va a estar actuando la fuerza de gravedad de este cuerpo. Ahí está actuando, mira, la fuerza de gravedad, en donde estos dos laditos van a tener que ser iguales, ¿ok? Iguales. Y en este cuadro colgado en mi sala, por ejemplo, y digo que este cuadro es homogéneo, ¿cómo graficaría ahí la fuerza de gravedad? Bueno, para ello hacemos un poco uso de la geometría y para encontrar el punto medio de ello, trazamos sus diagonales, ¿cierto? Entonces, en donde se da ese cruce de las diagonales, este es el punto medio de ese cuerpo. Es ahí donde debe estar actuando la fuerza de gravedad. Verticalmente hacia abajo. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, la fuerza de gravedad, hay que recordarlo, es aquella fuerza que cuando un cuerpo interactúa con el planeta, matemáticamente se expresa como la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, aquí un pequeño detalle. La masa no cambia en ningún lugar. En ningún lugar la masa cambia. La masa puede ser lo mismo aquí, en Perú, en Argentina, en Alemania, incluso en otro planeta. Es la misma. La masa no cambia. Lo que sí va a cambiar es el lugar donde estemos. Y el lugar donde estemos va a depender de esto, de la gravedad. Es por eso que cuando vamos a algún lugar, por ejemplo, ¿no? Imaginariamente estamos en otro planeta, lo que va a variar es nuestra fuerza de gravedad o nuestro peso. ¿Ok? Esta palabra peso va a depender del lugar en la cual nosotros nos encontremos. La masa es invariante. Quien varía es la aceleración de la gravedad. Bien. Otra fuerza muy importante también, aparte de la fuerza de gravedad, es la llamada fuerza de tensión o simplemente tensión. Entonces, ¿qué es la tensión? Es aquella fuerza que se presenta, ¿no?, en sogas, hilos, cables, pasadores, pabilos, etcétera, etcétera, como una oposición al estiramiento. ¿Okay? Como una oposición al estiramiento. Por ejemplo, en este caso tengo una cuerda que no está estirada, está ahí suelta, y de pronto de este extremo de la cuerda comienzo a jalarlo hacia la derecha. Y he logrado tensar esta cuerda. Entonces, ¿por qué aquí se tensa y aquí no se tensa? Obviamente, porque lo acabo de jalar, ¿cierto? Entonces, yo estoy generando sobre la cuerda una fuerza que en realidad lo podría graficar de esta manera. Entonces, la fuerza con la cual la comienzo a jalar es en este sentido, haciendo así que esta cuerda logre estirarse. Entonces, como me dice que esta fuerza se presenta o se grafica como una oposición al estiramiento, de manera práctica, ¿ya?, para la resolución de los problemas, lo que se suele hacer es lo siguiente. En esta cuerda, ya que está tensa, hacemos un corte imaginario sobre él, digamos por este lado. Hacemos un corte imaginario sobre la cuerda. ¿Cómo grafico la tensión? Bueno, aquí la tensión la vamos a graficar siempre apuntando hacia el corte imaginario. Entonces, por acá hay una cuerda, ahí está la tensión, señalando, apuntando siempre hacia el corte imaginario. Y este sería la tensión. Nótese y fíjese que está ahí, se está cumpliendo incluso hasta la tercera ley de Newton. Entonces, la tensión no tiene una ecuación como la fuerza de gravedad, pero se grafica de esta manera, ¿no? Cuando la cuerda está tensa, hacemos un corte imaginario y la tensión saliendo del cuerpo me va a señalar hacia el corte imaginario. Por ejemplo, por acá tenemos una serie de ejemplos, ¿no?